Finalmente, este día inició el proceso de revisión de las actas para cotejar los datos que los partidos políticos quieren conocer, junto con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Usted puede enviar sus comentarios con la etiqueta SF Revisión Actas, pero antes los dejo con la nota del día. ¿Qué hicieron con los datos que aparecen consignados en actas y no coinciden con la cantidad de votos emitidos? No es posible que haya un número inferior de votantes al número total de votos que se hayan emitido. Entonces, si continuamos de esta manera y vamos a seguir revisando las subsiguientes actas, no vamos a solucionar absolutamente nada. Tenemos el problema de que en una no está consignada, en la otra dice 400, en la otra 399. O sea, los digitadores que están contratados de forma temporal pueden manipular como se les dé la gana, porque ni siquiera les piden que sea obligatorio el cambio de las observaciones al hacer una modificación. No tiene sentido. Entonces, por eso está bien, así se queda y se toma nota. Vamos a permanecer todo el tiempo hasta que finalice la revisión de las actas. Aquí vamos a permanecer en el horario. De hecho, me indican de que se va a trabajar sábados y domingos y nosotros vamos a estar acá haciendo también esa. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves. Seguimos de cerca el proceso de revisión de actas allá en el centro de cómputo del Tribunal Supremo Electoral. Está ubicado en el Parque de la Industria. Luego de 2 intentos fallidos de iniciar esta revisión de actas, finalmente comienza, pero bueno, hay expectativa y también análisis que realizar en cuanto a este procedimiento y cuánto tiempo se va a llevar. Por eso usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Revisión Actas para analizar y profundizar sobre este tema. Tenemos con nosotros a nuestro analista Estuardo Zapeta. Muy buenas noches, Estuardo. Buenas noches. Y también con nosotros Ricardo Barreno de INSEP. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Muchas gracias. Comencemos con esta apreciación de la revisión que finalmente inicia, pero que nos deja muchas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo va a llevar la revisión de estas actas? Los mismos fiscales nacionales de los partidos políticos ahora se preguntan cuánto tiempo van a tener que dedicar a la revisión de estas hojas, de estas actas para cotejar los resultados. ¿Cuáles son las primeras impresiones del inicio de la revisión de actas, Estuardo? Bueno, lo primero es que iniciaron. Eso ya es un gran logro. Sí, bueno, después esta semana fue accidentada de lunes, ese de martes, tema. de miércoles, hoy jueves iniciamos, ¿verdad? Y yo creo que... yo quiero leer el tuit de un colega que espero que... me gusta mucho la forma como lo puso, porque te dice mucho de la realidad que tenemos hacia adelante. Dice Luis Ángel, un gran colega periodista, los fiscales de los partidos políticos creen que revisarán 13 actas por hora. Ese es el ritmo que tienen ahorita. El ritmo de hoy fue 13 actas por hora. Cuando se les preguntó si podrían hacer solo aquellas en las que se había una denuncia o había duda, dijeron que no, que todas. Por lo tanto, para revisar más de 100,000 actas se llevarán 7,692 horas. ¿Ok? Es decir, 320 días. Pero como los fiscales solo trabajarán 8 horas, eso aumenta los días de 320 a 961 días. Es decir, 2 años y 3 meses aproximadamente al ritmo de 13 actas por hora. Y me gusta mucho el cálculo que hizo porque si en cierta forma nos saca una sonrisa y todo, no está lejos de la realidad. Preocupa cuánto tiempo se va a terminar en cotejar todo. Porque el ritmo es 13 por hora. Digamos que agarren ritmo y vayan 26 por hora. Tendrían que buscar un proceso y un sistema por el cual y una de las razones por las cuales se dijo que contrataran también empresas que hacen esto de manera más eficiente es también por los tiempos, es también por la velocidad que tiene que llevar este proceso. Pero a 13 actas por hora, y acuérdate que van a iniciar con presidentes, luego van a seguir con diputados. Corporaciones municipales. Corporaciones municipales, y este es un tratamiento para actas de 20, donde hay 20 opciones. Hay también actas en las cuales hay más de 20 opciones, y aquí el número 21 empieza a jugar también un factor
importante, que es realmente uno de los que más se ha dicho que ha tenido problemas porque se contaron 20 en el algoritmo y luego inicial. del 21 en adelante daba problemas. Sí, porque del 21 lo que hacían, el 20 regresaba al 1, pues, ¿verdad? No se iba 21, 22, 23. Y entonces, pero me pareció interesante el cálculo que hace Luis Ángel en términos de decir el número de actas por hora, el número de horas. Y ojo que están, según el acuerdo y la petición de los fiscales de los partidos políticos, están solo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Originalmente, el Tribunal Supremo Electoral, en el acuerdo original, había dicho que iban a trabajar corrido. Iniciaban y hasta que terminaran, ¿verdad? Pero esto se cambió para un horario establecido. Correcto, de 8 a 8, o sea, de 8 de la mañana a 20 horas, de 8 a 8, ¿verdad? Ricardo, la apreciación del inicio de esta revisión de actas frente a los fiscales nacionales de los partidos políticos y que, bueno, inicia, pero están estas preguntas en el aire: ¿cuánto tiempo se van a llevar los fiscales en revisar las actas? ¿Qué va a pasar con los días que van transcurriendo y la segunda vuelta electoral? ¿Cuándo se van a definir a los candidatos ganadores? Esas preguntas. Sí, que digamos que en principio es imposible pensar. Yo más o menos tenía también los datos de Estuardo, solo que no eran 900 sino 700, pero estamos hablando de año y medio mínimo, Sí, como mínimo. Y O sea, estamos hablando, no es una semana ni dos. no. Y a eso sumémosle algo importante también. Recordemos que en abril del siguiente año hay cambio de magistratura en el TSE, lo que implica muchas veces cambio de personal, de director administrativo, operativo, como se quiera ver, dentro del TSE. Entonces, es impensable de entrada esperar que se tengan que tardar 2 años para tener ese cotejo de actas de entradita. Y esa misma lectura ya lo están teniendo misiones de observación, en donde justamente hoy, por ejemplo, mencionan que por favor continúen y se valora, se aplaude esos ejercicios de revisión de cotejo de las actas, pero que en la medida de la posibilidad y de la prisa que se tiene para darle certeza al sistema electoral, que eso es lo que se está discutiendo ahora, que por favor se comiencen con la adjudicación de cargos. Es que eso es lo que debería de estar atendiendo ahorita las juntas departamentales, porque al final eso le da certeza al proceso. Eso permite también reducir en alguna medida la incertidumbre, y aquí me refiero a incertidumbre local, que es donde puede generar conflictividad al no haber certeza de quiénes son las corporaciones electas, por ejemplo, pero también permite que la segunda vuelta pueda arrancar ya incluyendo campaña electoral, porque entonces si no se genera, pensémoslo en un carro que está intentando avanzar con el freno de mano metido y lo único que genera es un desgaste de la maquinaria, pero cuando se le quita el freno hay 2 posibilidades: o que el motor se arruinó o que va a arrancar tan deprisa que se va a chocar con una pared. Entonces, en la medida que el TSE tenga la claridad, y ese es un llamado público que se hace, tenga la claridad de que la adjudicación es lo importante en este proceso, se van a reducir cualquier nivel de incertidumbre. Y aquí es importante algo adicional. Más allá de esos, de los aires de fraude, de los aires de incertidumbre, aquí creo que el TSE tiene que aprovechar ese respaldo institucional que se le está dando a través de organizaciones de sociedad, de misiones de observación, de espacios de discusión, de analistas, en donde coinciden que justamente hay inconsistencias, sí, hay debilidades, sí, hoy se está viendo, hoy se desnudó en este proceso la capacidad del sistema como tal para responder, pero ahí es donde debe de resguardarse o de respaldarse el mismo TSE para garantizar, primero, que el proceso de revisión, de cotejo de actas pueda continuar, que continúe con la apertura, que continúe con la mayor agilidad posible, pero por otro lado resalto la misma idea: la adjudicación de cargos hoy es más que importante para reducir cualquier incertidumbre. ¿Cómo se puede realizar esta adjudicación de cargos, que es responsabilidad de las juntas departamentales también, sobre todo en lo local? Correcto. Y este proceso de revisión de actas en paralelo? De hecho, no debería en ningún momento, creo yo, de contraponerse o contrarrestar el efecto de la adjudicación con la revisión con el cotejo de las actas. Recordemos que aquí algo importante es que la adjudicación de cargos no se da en función del sistema informático
que se está viendo, digamos, sino de las actas propiamente. Y lo que se está haciendo con este ejercicio de cotejo es comparar lo que está en acta con lo que se subió al sistema informático. De pronto, y el mecanismo legal, si hubiera alguna inconsistencia luego de la adjudicación, pues ya se pueden, los abogados lo saben mejor que yo, recurso de nulidad o de impugnar la adjudicación, pero mientras tanto, insisto, ni un proceso ni otro contravienen, sino más bien me parece que viene a complementar. Y dejo la idea sobre la mesa. Es que aquí lo que se está discutiendo es la capacidad real, o digámoslo de otra forma, el posible colapso del sistema electoral y la necesidad de replantear mecanismos que puede ser a través, no únicamente de una reforma electoral, para darle esa reoxigenación. Bueno, en el próximo bloque hablamos de ese planteamiento de modificaciones de este sistema que ha funcionado en ocasiones anteriores, que fue lo que falló acá. Pero para seguir en la línea que nos mencionaba Ricardo, la necesidad de adjudicar los cargos como un paso para dar certeza y para terminar con aquella narrativa, sobre todo en lo local, en donde no hay claridad de, bueno, entonces, ¿quién ganó? ¿Quién es el...? Tienen 40 días a partir del lunes. Y el lunes es asueto. O sea, el tiempo no se detiene. El tiempo no se detiene. Aquí vamos directo a 10 de agosto. Llueve, trueno, relampagueo, haya o no haya conteo. Lo peor de todo es que no haya adjudicación al 10 de agosto. Que digamos por ahí se rumorea que lo que podría ocurrir es que no adjudiquen. Que segunda vuelta, por ejemplo, a nivel presidencial, ocurriera no en agosto, sino en octubre. Todo queda a nivel de rumor, el sistema siempre tiene mecanismos, pero es que perdón, pero ahí tiene que... mejor vamos a corte y miramos eso, pero tenemos corte. Bueno, vamos a corte, ya nos estamos moviendo el calendario acá, pero bueno, se ha hablado mucho, entonces sí, vamos a plantear también eso y debatir eso. Vamos a la pausa y regresamos luego de este corte. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF, revisión actas. Hablábamos en el bloque anterior de que finalmente inicia este proceso de revisión, pero que los cálculos vaticinan que será un proceso bastante lento y que hay urgencia por algunos sectores que ya piden la adjudicación de los cargos. ¿Por qué? Porque se está creando una incertidumbre, sobre todo en el poder local, sobre quién finalmente salió triunfador o quién se llevó la victoria aquel 16 de junio. Te preguntaba, Ricardo, bueno, que pueden ser dos procesos en paralelo. Ahora, en el fondo del tema se debe comenzar a discutir si este sistema está funcionando o han sido errores puntuales. Muchas veces se hablan de errores en la gestión, el por qué no se le dio este trabajo a una empresa digitadora, por ejemplo, que así había ocurrido en procesos anteriores, o hay un problema de fondo que en este momento este sistema ya no está respondiendo a las necesidades actuales. Yo creo que es un poco de todo. Empecemos de atrás para adelante. La decisión del Ministerio Público de actuar, entre comillas, de oficio, va más o menos por ahí, de intentar entender la capacidad administrativa de un Tribunal Supremo Electoral, pero yo creo que también aquí hay justamente un sistema electoral que pasa desde la fórmula electoral, cómo no se pierde, si ese fuera el término, tanto los votos, cómo garantizar mayor representación, mayor identidad con los partidos políticos, cómo garantizar una mayor descentralización, y eso pasa en términos técnicos por discutir fórmula electoral, por discutir umbrales de participación, por discutir mínimos de organización territorial. Y desafortunadamente en las reformas anteriores lo que se ha pensado nada más es cómo hacer funcionar al sistema electoral desde lo puramente administrativo, pero no cómo garantizar un sistema electoral que incluya un fortalecimiento de partidos por un lado y un fortalecimiento del TSE por otro, que va más allá, va mucho más allá de incrementar un presupuesto, reducirlo. Y vuelvo a insistir, estemos o no de acuerdo con el comportamiento o con la decisión del Ministerio Público, esto lo que nos deja ver, entre otras muchas cosas, es que aquí hay fallas administrativas, que aquí hay fallas operativas y que aquí hay un sistema electoral que debe de replantearse. Una de las cosas que tanto se decían, lo decíamos incluso en estos espacios y en otros,
es que Guatemala ha enfrentado, al menos desde el 85, todas las crisis. Crisis sociales, crisis ambientales, crisis culturales. Lo único que hacía falta era una crisis político-electoral. Y era lo que muchos de nosotros temíamos antes de empezar al proceso como tal. Y es lo que, no digo que sea crisis electoral como tal, pero es lo que pareciera avecinarse si no hay una intervención de las distintas instituciones, si no hay una coherencia en el funcionamiento de las distintas instituciones lideradas por el TSE, y si no se reducen las brechas o se justifican de un fraude electoral, por ejemplo. Todo eso suma al final. Suma el hecho o ayuda el Suma hecho para de... mal. Bueno, pero ayuda en el fortalecimiento al proceso en total. Lo que ocurrió ayer, estos allanamientos del Ministerio Público, luego por la tarde la fiscal general da una explicación de lo que buscaba este backup que se hizo de la base de datos para luego ellos investigar. ¿Ayuda estos movimientos o fueron inoportunos? Mira, yo creo que inoportunos y confusos cuando se intenta entender a través del comunicado. El comunicado del Ministerio Público, si estoy recordando bien luego del secuestro de documentación, lo que dice es, pero el Tribunal, y parafraseo, pero el Tribunal Supremo Electoral lo que tiene que hacer es seguir con el ejercicio de revisión. Una de las primeras preguntas que nos hacíamos, bueno, pero si se secuestró los documentos, ¿cómo se va a hacer el cotejo de la información? Pues al final parece que fueron las copias las que se le dieron, y si en todo caso encuentran hallazgos, pues se les dará las originales. Pero digamos, en términos de un ambiente tenso, de una confusión ciudadana, de una inconformidad partidaria, este tipo de acciones, más allá de los resultados que se logren obtener, pues creo que lo único que vienen es a complicar todavía más el proceso, a tensar o a confundir más de los procedimientos que son bastante técnicos, digamos, del desempeño. Y como no hay una buena comunicación, una comunicación asertiva, al final todos nos quedamos sorprendidos con la boca abierta y sin saber cuál es la intención real de este tipo de intervenciones, entre comillas. Hoy por la mañana tuve una pequeña conversación con personas que estaban muy interesados en lo que ocurría con el tema de las actas, y me preguntaron lo de las famosas cajas, de por qué no la solución más sencilla es abrir las cajas y comenzar a revisar las boletas. Bueno, entonces se les explicó a las personas que las boletas en las mesas receptoras de votos, existe un proceso en donde se cuentan, donde se hace a luz de los fiscales y representantes de los partidos políticos, y que hay un plazo para impugnar alguna boleta en la mesa. 5 días. 5 días después de las elecciones. Luego, cuando ese plazo se termina, pues por ley las cajas quedan cerradas. Entonces, el paso siguiente es revisar las actas y que esto concuerde con el dato que se encuentra ya digitado. A lo que iba Ricardo, creo que no hubo mucha comunicación del proceso del voto, del camino que lleva el voto, desde el momento que una persona lo emite y lo deposita en una urna. Y entonces esto da mucho espacio a muchas dudas o a informaciones que tal vez no vienen del todo completas y que confunden más a la población. Stuart. Aquí vamos a también creo que responder a las voces que están diciendo repetición. Disculpen, pero la repetición no es de soplar y hacer botellas. No es solo así por así. Repetir este proceso tomaría increíble cantidad de tiempo. Creo que tomaría más tiempo repetir el proceso que contar las actas, si vamos a tiempos. Porque hay que volver a juntar otra vez y no sé quiénes quieran participar ahora, ¿verdad? A por lo menos unos 150,000 guatemaltecos voluntarios que quieran volver a participar en un proceso. Dejar la participación. La norma dice que un tercio de las mesas tendrían que estar o violentadas, o tendrían que tener impugnaciones, o tendrían que estar la gente que se portó violenta y quemó los lugares, un tercio. Que para el total de las actas eso serían aproximadamente como unos 33,000 actas tendrían. Claro. Entonces no es tan fácil, por eso que dice repetición, no es tan fácil. Y a lo que explicaban era, lo que te pedían básicamente es porque no vuelven a contar voto por voto, eso es lo que te estaban pidiendo. Claro. No es así. Es un mensaje que se ha reiterado en muchos espacios, en redes sociales. No es así, porque
ese voto por voto sí ya pasó por los fiscales de los partidos políticos. Cada partido político tiene un fiscal o un representante en la mesa de votación y tuvo un tiempo para impugnar, que fueron 5 días después de la votación. Si no lo hizo en ese momento y así se fue y no revisó el conteo, pues tuvo su oportunidad y no la aprovechó. De hecho, recuerdo que antes, y aquí Ricardo, si recordás, las mesas y los centros de votación tenían el conteo por mesa, luego se metía todo en una computadora, había una impresora a propósito e imprimían los resultados. Entonces todos miraban la impresión y decían, sí, no, mire, aquí se equivocó. Entonces cambiaban, ¿verdad? Y decían, este dato es el que salió de la mesa tal, sí, este dato del partido tal, ese era el correcto. Y entonces lo arreglaban, lo volvían otra vez a ver y entonces todos estaban de acuerdo, sí, todos estaban de acuerdo, imprimían y todos firmaban, fíjate. Y eso pasaba a ser, y eso pasaba ya, entonces como la información madre, la información semilla del acta oficial que había que enviar a la Junta Receptora de Votos departamental. Ajá. Porque acuérdate que son niveles, ¿verdad? Y eso pues iba a la Junta, y también venía aquí al Centro de Información del Tribunal Supremo Electoral. En realidad no había mucho problema. Los problemas eran más que no estoy de acuerdo con que haya perdido mi candidato, entonces voy a quemar las actas, voy a quemar a los bomberos. No, eso fue en Chamelco, ¿verdad? Voy a agarrar a los policías y voy a hacer esto. Entonces, no, pero eran... Ahora, lo que yo sí no sé, y yo creo que aquí los abogados nos pueden apoyar o preguntarle al Tribunal Supremo Electoral, es si, como ustedes estaban refiriendo, si podemos ir por partes, si primero se puede adjudicar solamente presidente y vicepresidente y dejamos después otras adjudicaciones. Por ejemplo, conste que adjudicaciones vamos por presidente y vicepresidente, vamos por diputados de lista nacional, diputados distritales, diputados de la metro, que ese es un grupito diferente, ¿verdad? Diputados de la metro, o sea, aquí en la ciudad de Guatemala. Y luego corporaciones municipales, o sea, el alcalde ganó el equipo del alcalde y a todos estos, excepto a presidente y vicepresidente, se les aplica la fórmula de Hont para la distribución, para la representación de minorías, como es el objetivo de la fórmula de Hont, que todos tengan, aunque sea el más chiquito, tenga una pequeña representación, se sacó suficiente número de votos de acuerdo con el número repartidor que de la fórmula. Entonces, no sé si se puede hacer, digamos, acuerdo por acuerdo, el acuerdo que adjudica a presidente y vicepresidente, para que aquellos dos que te conté comiencen a hacer campaña, van a hacer bulla y van a hacer sus babosadas ahí. O simplemente tendrían que hacer todo. Por lo general, viendo los otros procesos de elección, me estaba viendo que ha sido un acta en la cual adjudican todo, porque tienen que decir, por ejemplo, ¿cuántos de lista nacional después de haber aplicado la fórmula de Hont? ¿Cuántos de lista distrital, distrito por distrito, después de haber aplicado la fórmula de Hont? Luego, ¿quién gana como alcalde y cuál es la composición de su corporación municipal a partir también de la fórmula de Hont? Entonces, no es tan fácil, no es solo decir, este va de presidente y estos dos van de presidente y vicepresidente para balotaje segunda vuelta, no, sino que hay más en esto, hay mucho más. Vamos a la pausa y regresamos con más de este tema, la etiqueta SF Revisión Actas. Continuamos en Sin Filtro, la etiqueta SF Revisión Actas. Estamos hablando de el proceso de adjudicación, de revisión también de las mismas, los pasos que se lleva para la impugnación de los votos en las mesas receptoras. Y bueno, hoy por la mañana se realizó una reunión con representantes de los partidos políticos y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Ellos respaldaron lo que ayer ocurrió en las oficinas de informática del TSE, este allanamiento que realizó el Ministerio Público. Estuardo, la lectura de lo que ocurrió con el MP, ¿ayuda? ¿Causa mayor incertidumbre? ¿Es un elemento que va a sumar para acallar aquellas voces que están gritando fraude en el proceso, lo que pasó con el Ministerio Público, o causa más ruido? Bueno, primero quería mandarle un mensaje al Tribunal Supremo Electoral. Cuidado con estar quebrando el 35 de la Constitución.
Cuidado. De eso vamos a hablar también. Cuidado, porque ahorita vos dijiste la palabra que ellos no quieren. Yo no la digo porque yo no quiero decir, pero eso no quiere decir que se le prohíba a la gente decirla. Creo que mejor, antes de prohibirlo, deberían de tener una estrategia de comunicación que pues minimice esas narrativas en otros lados. Pero sí, porque, ya lo hemos dicho acá, ¿no? Porque no es primera vez que se le ocurriría al Tribunal Supremo Electoral una ley mordaza y una ley censura. Acuérdate que primero se fueron con las entrevistas y hasta los tiempos y todo. Se votó esa ley. Luego que no podían entrar celulares, se votó esa ley. Ahora que no se puede decir la palabra F. Yo no la digo porque yo no la quiero decir. Pero no estoy diciendo que se prohíba. Yo creo que aquí los únicos que tienen derecho a meter a un patojo a la cárcel son las instituciones financieras que metieron a un patojo al banco, a la cárcel. Los magistrados no han entendido que prohibiendo, amordazando, no se termina una crisis o un momento difícil. Lo bueno es que en español hay demasiados sinónimos. Entonces dice la palabra F, diga otro mono, gato, amañado. Lo que sea, amañado, chanchullo, lo que sea. Usted puede utilizar otras palabras. Bueno, pero mira, ayuda. Ahora, ¿que lo puede hacer? Lo puede hacer. O sea, está legalmente, o sea, el timing, el peor de todos. O sea, el tiempo que lo hizo, no pudo haber, si le dicen, hacerlo a tal hora, no lo hacen. No le dijeron nada, acá lo hizo en el peor de los tiempos. Cuando iba a iniciar la revisión de actas, viste que se atrasó 2 días al final la allanamiento. cosa, ¿verdad? Entonces, ahora, uno. Y dos, primero, sacarle una copia al asunto, ¿verdad? Cuidado, porque ahora las llaves las tiene también el MP. Porque para poder hacer copia de eso necesitaba las llaves. Esas cosas, llaves se llama los niveles diferentes en los que va entrando la información, accesos que son claves, ¿verdad? Y que esas se compran. Esas se compran. Pues eso no es gratis. Todo ese sistema también no es que está ahí y se puede... Si uno quiere hacerlo, lo puede hacer de manera gratis, pero hay otros caminos. De hecho, nosotros lo hicimos en la radio. Pero la forma en que entra es eso. Segundo, ojo que el comunicado decía que también van a buscar las formas de contratación, que ya no tiene que ver con conteo, no tiene que ver con actas ni nada, sino tiene que ver a quién se contrató, el proceso de contratación, si hubo o no hubo corrupción en el proceso de contratación. Eso es lo que andan buscando. Y yo como agregué un tercero que ellos no lo van a decir y limpiar todas las máquinas del porno que ha de haber aquí en el Tribunal Supremo Electoral. Todo lo que van a guiar ahí, Dios, bueno, pero, a ver, cuando ocurre este allanamiento que se lleva en esta copia de información, también el fiscal encargado ahora de la Fiscalía contra los Delitos Electorales, el señor Curruchiche, él pues explica en la conferencia de prensa que tiene a unos expertos informáticos de Contraloría General de Cuentas, y eso otra vez vuelve a causar el ruido de la Contraloría General de Cuentas. En este momento es un personaje indicado para entrar en esta fórmula de este Dream Team de revisión de la base de datos, del algoritmo, de las actas, Stor. Contraloría General de Cuentas. Ahí yo tengo mis dudas de que sean las de personas Cuentas más pasó a ser una indicadas. mala palabra casi, fíjate, ahorita en las elecciones. Y es porque si hubo manipulación, mucha de la manipulación también apunta hacia la Contraloría General de Cuentas. Y te digo manipulación ya del proceso, no de la votación, ni de las actas, ni del conteo, Ese proceso anterior, de ¿se un recuerdan? proceso que viene desde el cambio de ley de 2016, ahí con unas trampas meras extrañas, una ley que al final los del mismo Tribunal Supremo Electoral les costó entenderla. Imaginas cuánto nos cuesta a nosotros entender esa normativa, y luego aplicarla, y luego llevar un proceso con esa ley. Pero imagínate, hay un partido que agarra a la Contraloría General de Cuentas. ¿Por qué es importante la Contraloría General de Cuentas? Por los finiquitos, hombre. Ese es el gran, pero no solo los finiquitos, sino también es como la talanquera, ¿verdad? ¿Quién pasa y quién no pasa? Este me cae mal, no pasa. Este sí me conviene que pase, ¿verdad? Así, entonces. A este sí le reviso más las cuentas, a este no tanto. Entonces, bajo ese parámetro, ahora que dice, tiene a los expertos para mí era fácil, y eso lo venimos diciendo ya desde el lunes. Si hubieran ido por el plano privado, hubieran contratado una empresa, si tantas que hay, ¿verdad? Yo no entiendo por qué tiene que ser la Contraloría General de Cuentas ahí, porque la normativa, por lo menos la ley que yo conozco, en realidad tampoco no está prohibido,
Pero no solo hay que hacerlo, sino lo tienen que aparentar, pues. Pues sí, si quieren dar una sensación de certidumbre, poco ha ayudado estos detalles que ha dado a conocer el fiscal Curruchiche sobre la información que ahora tiene el Ministerio Público, que se va a analizar junto a este personal de la Contraloría General de Cuentas. El magistrado presidente Julio Solórzano el día anterior había aceptado, reconocido que era necesario contratar a una empresa externa que audite también el software. ¿Cómo está esto? No estamos llevando demasiada gente, demasiados elementos al tema de la revisión de datos, y esto puede causar más discusión, más división de lo que está ocurriendo. Yo creo que en principio sí. Esto genera, digamos, esto le pone más frenos a un proceso que de por sí es, ahora sí, atípico. Yo no recuerdo que al menos en las 3 selecciones haya ocurrido este ejercicio de... No, de verdad, esto... Yo quedé ocurriendo casi que desde Vinicio Cerezo. Desde Vinicio Cerezo. Nunca hemos tenido revisión. Nunca. Es tal el problema que tenemos hoy que ni lo habíamos pensado. No está considerado en la ley. Y ese es un problema. Ni reconteo, ni reajuste, ni cotejo, con el ni tema nada. de Eso cómo legalmente se puede hacer. Y solo para que vean, vuelvo a insistir, cómo la comunicación en estos procesos es importante. Yo recuerdo que cuando hacen en conferencia de prensa, anuncian el magistrado presidente que iba a conformar una comisión de cotejo, que iban a realizar un proceso de escrutinio, nuestro principal temor era que eso, como no está en ley, tampoco lo prohíbe, pero no hay un documento en firme, pudiera venir alguien y decir, señores del TSE, ustedes están excediendo en los tiempos de los 5 días hábiles. Usted tiene que ver de qué manera lo resuelve, o se impugna el proceso electoral y entonces ya empieza otro proceso más complicado. Afortunadamente sacaron el acuerdo, creo que ese acuerdo, en donde especificaba ya de manera legal que se iba a conformar esa comisión. Pero lo hacen, digamos... Es como decía Estuardo, no solo hay que hacerlo, sino también hay que aparentarlo. Primero se dice y después no se sabe si se va a hacer. Y esto creo que es a lo que se está reduciendo desafortunadamente el Tribunal Supremo Electoral. Un tribunal que por 8 procesos electorales ha tenido un desempeño aceptable, que la confianza en el TSE, según percepciones como Latinobarómetro, estaban más o menos en un 40, 50%. O sea, estamos hablando de una institución en la que la ciudadanía confiaba o aún confía. Y entonces eso lo que nos está generando es intentar, y discúlpeme la expresión, dar patas de ahogado, intentando meter a más instituciones para resolver o para salvar este proceso de cotejo, pero desafortunadamente lo que está ocasionando es una complicación mayor en lo que por naturaleza ya era complicado y era típico, que era esta comisión. Y por otro lado, volvemos a insistir, y solo para resaltar una idea de Estuardo, aquí lo que se necesita es justamente que la adjudicación provenga de las juntas electorales departamentales. Así es, claro. Pero que solo de ahí puede provenir. La ley electoral establece que se emitirá un acuerdo donde se oficialicen los resultados, digamos. Ahí ya viene quién pasa a segunda vuelta, la adjudicación de corporaciones, diputaciones en sus niveles, y eso es lo que urge. ¿Por qué? Porque no podemos estar hablando de este mismo tema de aquí a un mes, y todavía la expectativa de quiénes van a pasar, o más bien quiénes oficialmente van a estar en una segunda vuelta presidencial. Pero era lo que yo te preguntaba en el bloque anterior, ¿es eso posible mientras hay una revisión de actas? ¿Se puede hacer? ¿El mensaje de certeza va a llegar a la población mientras se está revisando si se transcribieron, se digitaron bien los datos? Ahí pensemos estilo licenciado Tribunal Supremo Electoral. A ver. Creo que ellos dieron la salida porque dijeron que al final no iban a afectar no es vinculante. Correcto. Y la norma dice que no afecta los resultados de las elecciones. Ahora, pero ahí la pregunta que desde que sacaron, desde ayer, bueno, hace 2 días, tenemos ¿y entonces para qué lo estamos haciendo? Pues, si esto es como, a ver, no es vinculante, pero va a ser un ejercicio para transparentar y dar mantener confianza. Tranquilo a los críticos. Así es. Ellos tienen que estar muy seguros entonces que esos resultados no van a cambiar, y no me estoy refiriendo a la elección presidencial donde creo que no habrá tanto problema, pero ¿qué pasa en lo local? ¿Qué pasa si entonces en la revisión de actas
pues en algún resultado estrecho se da un resultado diferente. Allí lo que no es vinculante va a comenzar a tomar una forma legal que nos va a arrastrar bastantes Y digamos semanas que aquí y es donde meses. ya pueden venir estos recursos legales de nulidad o de apelación, pero de la adjudicación de Pero ya los sería un caso, 2 casos, los ya que sería ya sería que menor. aquí ya no estamos hablando del Tribunal Supremo Electoral. No, aquí ya no. Aquí estamos hablando del Ministerio Público. Aquí ya estamos, aquí sí creo yo que vale hacer uso de otras instancias, porque ya no es, digamos, ya el TSE cumplió con su papel de adjudicar y de presentar los resultados, y a ver, no lo quiero decir, pero como dice Estuardo, lo voy a decir. Aquí no se trata de judicializar más el proceso electoral, Sí, hombre. pero esa es, creo yo, una vía, no sé, creo que es un escenario muy previsible, por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es el mayor riesgo de este ejercicio de cotejo de actas? Si ustedes hacen una revisión muy rápida de qué es lo que los fiscales o algunos fiscales mencionaban, ellos decían que había inconsistencias en la certificación que le dieron a ellos de los resultados, en el acta y en la digitalización. O sea, estamos hablando de que ya nos vamos de la diferencia que hay entre el acta y la digitalización. Y nos vamos más allá. Y nos vamos un paso atrás, digamos. El papel oficial que a mí como partido político me dieron, en donde se acreditaban los datos y que luego ya el acta se metía a la caja y lo metían lo enviaban a la Junta Departamental y se hacía toda la digitalización. El problema, digamos, o el peligro que puede generar este cotejo es que se evidencien ese tipo de inconsistencias. La pregunta, y honestamente yo no la respondo, es: ¿el sistema electoral o el sistema en general está preparado para reaccionar ante esas posibles inconsistencias? Que al menos en medios de comunicación decían los fiscales con pruebas que sí tenían, digamos, sí evidenciaban inconsistencias, no a nivel presidencial, sino a nivel el poder local, distrital y poder local, y que por eso es que querían una revisión, un cotejo para mencionar, para hacer evidencia de esas inconsistencias. Y por eso fue que el cotejo, aunque no tenga vinculación con los resultados, decidieron que continuara, porque era la oportunidad para evidenciar públicamente y un espacio legal, digamos, que había inconsistencia entre la certificación que a mí como partido me dieron y el acta que luego fue elevada a Junta Departamental y que iba a ser iba a ser motivo para la adjudicación. Bueno, vamos a la pausa, volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF, revisión actas. Estamos hablando de este proceso y de los retos que tienen toda la institucionalidad para resistir lo que pueda venir en unas próximas semanas o incluso meses, más allá de la adjudicación de los cargos. Por ejemplo, un funcionario electo, pero que se está haciendo una revisión de actas, y que hay ahí una inconsistencia que da un resultado diferente. ¿Cuál es el proceso, cuál es el camino que tendría que llevar la agrupación política que busca una acción legal y cambiar ese resultado y que ese funcionario electo ya no lo sea? Sobre todo lo estamos viendo en el poder local, estamos hablando de lo distrital, pero también, ojo, ahí es donde muchas veces los conflictos estallan de una forma más inmediata. Mira el mapa de la conflictividad conflictividad política. Míralo ahí. Y una pregunta que están haciendo es: ¿y qué si hubieran solo visto las actas que estaban siendo objetadas por porque tenían algo? Mira, aquí hay muchas técnicas para hacer eso. Primero la técnica, eso se fueron por la técnica universal, vamos a hacer todo, ¿verdad? Pero también hay una técnica de apreciación rápida, una rapid appraisal. Tenés también un sampling, hay muchas formas de hacerlo. O sea, no solamente es uno por uno. Esa es la posibilidad del universo. Y yo creo que esa desconfianza latina, ¿verdad? Esa desconfianza jugosa, ¿verdad? Es que todos desconfían de todos, entonces mejor hagámoslo todos. Entonces, y eso va a tomar tiempo, pues. Pero digamos, con tal de quitarse la desconfianza o ratificar algún dato que tengan ahí, creo que es importante. Quiero insistir en algo que hemos dicho durante la semana. El mismo Luis Bonani agarró 50 actas y él hizo su ejercicio con 50 actas.
Y sí descubrió que había errores, pues, pero no una consistencia. Y estás hablando de Luis Morán, no estás hablando de las 50 personas, según Time Magazine, más influyentes en tecnología Y en el mundo. conocedor en el tema de los Conocedor números. en este tema, de quien más, ¿verdad? Que el queridísimo Luis Morán pues, dijo, sí hay problemas, pero tampoco no es para utilizar aquella palabra que quieren prohibir, ¿va? Pero ahí mencionas algo muy importante, Estuardo, la confianza. Y creo que entonces aquí sí hay que hacer el análisis, sí. la valoración política de la pérdida de la confianza entre las instituciones. Y que el MP meta, la Contraloría General de Cuentas, no te genera confianza, pues ese es el Porque punto. ya es un ente que tiene desconfianza o causa desconfianza está manchado el en proceso. otros sectores, ¿no? Sobre todo por el tema de don ¿fue diputado electo? Sí, ¿verdad? Escuintla. Ahora diputado electo Sí, correcto. Carlos Correcto, Mencos. por un partido político. Por un partido político que no vamos a decir. Bueno, oh sorpresa, ¿verdad? Bueno, ahora, Ricardo, el tema de la confianza, el tema de esta desconfianza entre instituciones, el momento en que ahora, bueno, vamos a iniciar un proceso, pero tienen que meter a más sectores porque no solo el que está revisando el hecho, más los técnicos son suficientes para darle certeza o credibilidad al proceso de revisión. Esto nos lleva más adelante a una pregunta que tenemos que verlo más allá del horizonte del 16 de junio, es en 4 años cómo vamos a estar cuestionando un evento electoral luego de todo esto. ¿Y qué se puede hacer para fortalecerlo? Mira, yo inicio resaltando una idea que mencionábamos al inicio. Si vamos a partir de la lógica de más actores involucrados, mejor calidad del proceso, pues si quieren dejémoslo ahí, pero entonces analicemos qué actores son los que involucramos. Yo por eso mencionaba los comunicados que misiones de observación recientemente han emitido y creo que esos son los actores que en algún momento sí pueden darle respaldo y sustento a un Tribunal Supremo Electoral. Aquí ya estamos, como tú bien dices, hablando más allá del 16 de junio, más allá del 11, creo que es 11 de agosto, más allá de los 4 años. Lo que se está discutiendo hoy por hoy el TS es su credibilidad y su capacidad de gestión administrativa electoral y propiamente el proceso como tal. Y entonces una primera pregunta debiera de atender a ese análisis estratégico de a quién involucramos, sobre quién descansa la institucionalidad. Y mi recomendación sería bajo los actores que estuvieron en ese momento haciendo la observación, porque le pueden dar credibilidad, le pueden dar sostenibilidad, por un lado. Por otro lado, el panorama para el TSE me parece que no es nada fácil, nada sencillo, más allá de cómo se vaya a resolver este proceso. Ya lo mencionábamos, en abril viene la conformación de la renovación de la magistratura. De los magistrados. Eso implica una recomposición en mayor o menor medida del Tribunal Supremo Electoral como tal, pero también viene por norma la conformación de la CAME, la Comisión de Actualización y la mesa Electoral, de actualización, dirigida por el Tribunal Supremo Electoral. Y entonces hoy lo que estamos discutiendo es cómo rescatar el sistema electoral. Y una de las formas de rescatar es hacer una revisión profunda de la ley electoral. Pero esa misma ley establece que quien va a dirigir ese ejercicio va a ser el mismo Tribunal Supremo Electoral. Esto me recuerda, todo eso complejiza, digamos. Esto me recuerda a cambiamos la ley electoral, reformemos la ley electoral. ¿Y quiénes la van a reformar? Los diputados que ya están y que bueno, entonces ahora justamente estamos hablando de cómo evitar que el Tribunal Supremo Electoral se desgaste más o llegue demasiado desgastado a ese proceso. A ese proceso de actualización en materia electoral. Esperemos que en el ínterin la judicialización que mencionábamos en el bloque anterior sea nada más un escenario utópico, nada realizable, pero es que si no eso complejizaría más. Y si quieren metámosle todavía más candela al asunto. Por un lado, nos alejamos del TSE, pero siempre con la relación indirecta hablamos de jueces de sala de apelaciones. Aquí es donde puede venir a poner en jaque a un TSE si luego de la conformación de jueces de sala de apelaciones resulta que algunos alcaldes electos no van a tomar posesión. Ya el TSE lo dijo en algún momento, se recuerdan que vamos a esperar a los casos, a que concluya el proceso para ver si toma posesión. La adjudicación del cargo está, que tome posesión, eso es otra cosa. Hablamos también de renovación de jueces de la Corte Suprema de Justicia.
¿Y quién quita que haya algunos diputados que se les adjudicó el cargo, pero que no tomen posesión? Y eso complejiza más ese panorama, digamos, complejiza más a un TSE que ya viene desgastado. Que ya viene pidiendo pelo. Pero ahí tenés por lo menos en el alcalde, que es el síndico primero, creo que es el que sube, ¿verdad? Sí, en todo caso no asume el alcalde. No se queda vacío el espacio. No. En los diputados también es el suplente, el que, digamos, es el siguiente en la elección, el que va... Así, hay un corrimiento en diputados. Ahí tal vez habría... O sea, que hay una continuidad. En cierto momento el problema sería presidente y vicepresidente, que Jimmy Morales puede estar ahí hasta el 14, él no puede ser el 15. Nosotros no podemos tener Jimmy Morales el 15 de enero. Dios bueno, sin duda. Ahí te quebraste toda la constitución y toda la ley. Y además, por mí, me acuerdo si se va el 14, pero de julio. Ya ahorita. Ya pronto. Entonces, sí, pero eso es lo que tenemos. Ahora, ¿qué tanto nos cuesta y qué tan poco o muy honestos podemos ser, o muy sencillos o muy humildes para decir que este sistema ya tronó? Que necesitamos ahorita repensar todo esto, que necesitamos ahorita posiblemente rejalar muchas de las ideas que ya se tenían, por ejemplo, en la lista nacional, porque yo creo que ahí es donde también empieza lo que mencionaba Ricardo, las fórmulas finalmente de repartición son las que convienen en este momento, son las que mejor funcionan. Debemos tener un Tribunal Supremo Electoral. O lo podemos hacer esto, digamos, sí podemos tener un Tribunal Supremo Electoral, pero descentrado. Ojo que no estoy diciendo descentralizado, estoy diciendo descentrado totalmente, que baje a niveles departamentales. Si tenemos así a los diputados a niveles distritales, ¿por qué no tenemos así? Pero con autonomía local, por ejemplo. Sí, porque al final todo poder es local. Eso es no entender la política, que todo poder al final es local. Los líos no vienen por quién es presidente y vicepresidente. Los líos no salen porque hay diputado, no hay diputado, quedaron 3, quedaron 2 y se están peleando todavía. Y ustedes ponían el caso de la democracia, que fue asignado creo que 2 años después. 2018. En 2018 y las elecciones fueron 2015. Con el ejemplo que está haciendo Estuardo, a mí me llama mucho, y siempre me ha llamado la atención, el trabajo que hacen las juntas departamentales, luego las juntas municipales y las mesas receptoras de voto. Es un trabajo excelente. Como sin número de voluntarios que se levantan muy temprano, que van a capacitaciones antes y todo, y son los últimos en irse del centro de votación. Muchas veces son personas, si vamos a lo local, a lo municipal, son personas de reconocida trayectoria en sus municipios. Muchos son directores de escuelas públicas, personas reconocidas. Doctores, comerciantes, empresarios hay locales. Mucha rotación de generaciones, llevan mucha gente joven a aprender el proceso de la recepción de votos. Obviamente, el sistema ha tenido ciertos errores, pero si lo vemos en la foto gigante, los errores son pocos. O sea, es un sistema que ha funcionado. Y además son pocos y están focalizados. Entonces, si es en un municipio de Zacapa, es en ese municipio. No se riega ni en los otros municipios de Zacapa ni se riega todo Guate. Claro. El problema, como ahorita lo tenemos centralizado, es que tenés un problema aquí y tenemos un problema en todos lados. Me recuerdo de aquel debate que se hacía cuando se estaba discutiendo también el tema del Tribunal Supremo Electoral, que hablaban del ejemplo, ya estamos mencionando el ejemplo estadounidense, el ejemplo mexicano, en donde hay una entidad logística, administrativa, que gestiona las elecciones, y otro, lo judicial, ¿verdad? Para separar esas dos funciones. O sea, es momento, creo yo, de que se debe de discutir diferentes ideas. El problema lo mencionaba, o el dilema, mejor dicho, lo menciona Ricardo cuando se dice tiene que ser el mismo Tribunal Supremo Electoral que lidere estas discusiones. Que vamos a cambio también de magistrados, ¿no? Vamos al cambio. ¿Cómo vamos a llegar a ese punto? ¿Cómo vamos a llegar a ese cambio? Vamos a tener magistrados. ¿Qué tipo de magistrados vamos a tener en febrero? En abril. En abril. ¿Y qué liderazgo van a tener para liderar este tipo de propuestas y de discusiones que creo que lo mencionaba ustedes, es rescatar el sistema electoral? Mira, de lo malo lo bueno. Y de todo esto malo que nos está pasando, rescatemos lo bueno, y lo mejor que podemos rescatar aquí es el aprendizaje, es la pedagogía de ¿qué aprendemos de todo esto?
¿Qué cambios tenemos que hacer? ¿Qué tan veloces tenemos que hacer para el cambio? Y llevarlo. Y por eso esta decisión en abril de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, vaya si no es fundamental para la nación, para el futuro de la nación. Es fundamental. Pero también los jueces. ¿Verdad? También toda la línea de juez, que eso sí es este año, ahí viene también Corte Suprema, ahí vienen varios cambios, que por estar en el wiri-wiri de las mesas, las actas, los votos, nos hemos olvidado que tenemos todo un proceso de comisiones de postulación, que de hecho ya están funcionando, ahí en silencio, pero ahí están funcionando, que nos van a determinar casi los 3 poderes. Porque tenemos recambio. Este año se alinearon los planetas, ¿no? Cada 20 años se alinean los planetas en Guatemala, cada 20. ¿Cómo terminamos para concluir? El proceso tiene que seguir. Hay nuevos actores en este proceso de revisión para buscar una salida que, si no por lo menos quede satisfechos a todos o deje satisfechos a todos, permita una salida institucional al tema y no caer en la palabra F, como diría Star. Sí, yo creo que 3 ideas muy puntuales. La primera, el proceso de cotejo debe continuar, pero debe de ir en paralelo a la adjudicación de cargos. Eso va a reoxigenar toda la confusión, toda la incertidumbre en gran medida y va a permitir que la naturalidad del proceso en segunda vuelta pueda continuar. Por un lado. Por otro lado, sí es importante, y de nuevo el llamado al TSE, que cada vez tenga una comunicación más asertiva, porque el mecanismo, el mismo sistema, como lo mencionábamos hace poco, ante la ausencia de la CIEDIL está el síndico, ante la ausencia de un diputado asume el siguiente. El mismo mecanismo tiene la forma para evitar las sillas vacías. El problema es que pareciera ser que aún teniendo esos mecanismos, la comunicación asertiva no ha sido asertiva. Entonces eso complejiza más, confunde todavía más. Y creo que aquí es importante también reconocer que tenemos un sistema de partidos políticos débiles, que no todos los partidos lograron tener fiscales de mesa, y ahora están viendo que la ausencia de un fiscal de mesa de los partidos están sufriendo todas esas causas, claro. Bueno, hemos finalizado esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Estuardo, Ricardo, por esta interesante conversación. A usted muchas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos mañana.